Hoy te voy a contar cuál es el derbi que más pasión desata en todo el mundo. Ni Real Madrid-Barcelona, ni River-Boca. No. Estoy hablando del Bet-City Derby, del derbi eterno entre el Estrella Roja y el Partizan de Belgrado. Dentro vídeo. El primer partido entre ambos data del 5 de enero de 1947 y ya en ese momento se veían las grandes diferencias entre ambos clubes de la capital serbia. Eso sí, diferencias, pero también muchas similitudes, como vamos a ver en continuación. Y es que los dos equipos se fundaron casi a la vez, en el año 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, el Estrella Roja se fundó el 4 de marzo de ese año y el Partizan de Belgrado el 4 de octubre del mismo año. Estamos hablando de la época en la que el país, en Yugoslavia en ese momento, convergía un régimen híbrido, era una mezcla, el gobierno de Tito, entre un régimen comunista y un régimen más cercano al occidentalismo capitalista, por decirlo de alguna forma. Es decir, una época un tanto extraña, pero bastante importante para la época y para la historia del país. No me voy a meter en ese tipo de cuestiones porque es mucho más profundo lo que hay que analizar ahí, pero sí que tenemos que decir que era un país fuertemente socialista, pero que también, además de estar enfrentado con el capitalismo, por decirlo de alguna forma, también lo estaba enfrentado frente a la Unión Soviética, aunque en un principio sí que podríamos decir que eran países aliados, en un principio solo. Digo esto porque al final también esto es importante para entender la ideología de los seguidores o de los fans de ambos equipos, que ahora entraremos un poquito en eso también. Vale, el Partizan era el equipo del ejército, los partisanos, de ahí viene el nombre, y era el equipo de los denominados comunistas, férreos comunistas, pero eso sí, profundamente antisoviéticos. Hay que decir que el estadio de ambos está a tan solo 1 kilómetro de distancia, es decir, es fácil llegar desde un estadio al otro. Y esto es una muy buena idea, porque una idea que podríamos hacer también aquí en Historias de Fútbol es caminar entre esos dos estadios. Esto es algo que tengo pensado hacer a poco que este canal empiece a funcionar como debe, el viajar. Así que, si te apetece ver ese tipo de cosas, ya sabes lo que tienes que hacer. Te tienes que suscribir al canal, tienes que darle like, tienes que comentar lo que te parece, tienes que ayudarme con este proyecto, y es algo absolutamente gratis, al menos de momento. El caso de Estrella Roja en este sentido, en ese momento, era distinto. ¿Por qué? Porque en este club se refugiaron muchas figuras que estaban contrarias al régimen de ese momento. Se sabía que mucha gente opositora al régimen formaba parte tanto de la hinchada de la Estrella Roja como incluso dentro del club. Así que en ese sentido ya podemos decir que ahí tenemos una pequeña rivalidad, y es que a pesar de que en muchas ciudades del mundo la gran rivalidad de los clubs o de las aficiones de equipos de la misma ciudad vienen por cuestiones políticas, en este caso no es tanto así. Los Delie en el Estrella Roja, es decir, los valientes, y los Grobari del Partizan de Belgrado, es decir, los sepultureros. Es otra de las cuestiones más graciosas, es decir, se les enfrenta y se les conoce como esos dos motes, los valientes y los sepultureros. Tremendo. Hay que decir que fue a partir de la escisión o de la guerra de Yugoslavia, que terminó con la escisión de todos los países que conocemos, Serbia, Croacia, Montenegro, etcétera. Es a partir de ahí cuando se establece ya mucha más rivalidad que anteriormente. Esto es algo curioso. El colorido, el humo, las bengalas, el ambientazo en los partidos que les enfrentan es una de las cosas que les asemejan entre uno y otro. También las peleas, la violencia, si lo queremos decir así,
también es otra cosa que les, digamos, identifica a ambos dos, e incluso ambos dos aficiones o ambas dos grupos ultras son conocidos por su extremo anticomunismo, por su ideología de extrema derecha, etc. Eso sí, hay que pensar en dónde estamos. Hay que pensar que estamos en un país como Serbia con sus particularidades. Ya podríamos hablar de eso también en otro momento. El estadio Ratko Mladić es uno de esos estadios míticos del fútbol europeo, aunque no se le conoce tanto fuera con ese nombre, sino con el nombre de Pequeño Maracaná de Belgrado. Y además este nombre, Pequeño Maracaná o Maracaná, lo puedes ver en todas las letras en el lugar. El Estrella Roja tiene 37 ligas y 26 copas a nivel nacional, y también es conocido porque en el año 1991, con un señor equipo que tenía el Estrella Roja, se hizo con la Copa de Europa. Aquel Estrella Roja de los Robert Prosinecki, de los Dejan Savicevic, en fin, de los Velodinici, en fin, era un equipazo, muy anárquico, pero un equipazo. Por cierto, que el Estrella Roja también se hizo con la Copa Intercontinental de aquel año. Es el equipo serbio más laureado en cuanto a títulos. Por otra parte, el Partizan de Belgrado, si hablamos de éxitos internacionales, lo más destacado que ha hecho en su historia fue llegar a una final de Copa Europa que perdió frente al Real Madrid el año 66. En aquella final, o en aquel Real Madrid de los Yeyes famoso. Marko Balog, jugador de la Estrella Roja, es el actual máximo goleador de la historia de los derbis. Ha marcado en estos partidos 13 goles. Estamos hablando de un jugador de finales de los años 70. El último derbi entre Estrella Roja y Partizan de Belgrado terminó con una victoria 0-4 para los de la Estrella Roja. Y eso fue muy comentado en toda Europa, ya que el técnico actual del Partizan de Belgrado apareció en la rueda de prensa con una herida en la frente. Lo que ocurrió es que varios aficionados del Partizan de Belgrado irrumpieron con fuerza en los vestuarios y terminaron tirando cosas, un cristal, con tan mala suerte de que esa rotura de cristal afectó al propio técnico. Por eso apareció con ese pequeño vendaje en la rueda de prensa previo al partido. Es verdad que estaban muy enfadados la gente por cómo había sido el partido y llegaron a increpar bastante a los futbolistas del Partizan. El propio entrenador intentó quitarle hierro al asunto, intentó quitarle importancia diciendo que no había sido una agresión directa, sino más bien una consecuencia de un acto. Pero eso no quiere decir que no sea bonito visitar este partido. Realmente la pasión con la que se viven estos partidos en Belgrado es tremenda. Ya no solamente desde el punto de vista, vamos a llamarle radical, sino también desde todo tipo de aficionados. Lo cual también me parece que es importante resaltar en un vídeo como este. De hecho, uno de mis pequeños sueños es poder visitar y poder vivir este partido en el estadio. En algún momento es algo que quiero hacer. Y ojalá sea con este proyecto, ojalá sea con el proyecto de historias de fútbol que me lleve a grabar y a hacer un pequeño reportaje sobre este partido, sobre este derbi, pero in situ. Nada me gustaría más que eso. Y es algo que tampoco lo veo tan difícil, porque realmente al final Belgrado no está tan lejos y Belgrado es una ciudad que he visitado en un par de ocasiones además. Así que si quieres ayudarme con este proyecto, lo que tienes que hacer es muy sencillo: suscribirte al canal, comentarme lo que te parece, darle like, etcétera. Y ahora también entra aquí una pregunta, y es que todos conocemos muchos derbis con mucha pasión, pero la pasión que tiene este es espectacular, es otra cosa. Hay muchos derbis otras veces del mundo que tienen tanto colorido y que tienen también mucha pasión, y es una buena idea para vídeos aquí en Historias de Fútbol. Sin más, me voy a despedir aquí pidiéndote que sigas por aquí y diciéndote que nos vamos a ver dentro de muy poco. Adiós.